Saludos hermanos y hermanas de nuestra comunidad. De nueva cuenta, sean bienvenidos a este espacio, un espacio para la espiritualidad. En esta ocasión, abordando un tema por demás interesante para nuestra corriente espiritual, la sanación y las cirugías espirituales. Los seres humanos somos seres complejos. No solamente somos un cuerpo, además tenemos un alma, un espíritu, pero tenemos sentimientos, emociones, pensamientos. Todo ello nos constituye. Y vale la pena preguntarnos por qué enfermamos, cuáles son las causas que hay detrás de esta naturaleza que somos para que enfermemos. Y por otro lado, ¿qué pueden hacer la sanación y las cirugías espirituales para ayudarnos? La sanación y cirugías espirituales es el tema. El objetivo de este propósito es el de promover la conciencia, la responsabilidad y la entrega centrada en la persona y su búsqueda interior como formas de sanación y crecimiento espiritual. Cuando hablamos de responsabilidad, ya debemos ubicar que es necesario de nuestra parte no ser pasivos a la hora de la sanación, sino que fundamentalmente tenemos que ser participativos en nuestro proceso curativo. Al tiempo, a propósito de este proceso de sanación, vamos a tener un crecimiento espiritual que no buscábamos, pero igual es el resultado de una experiencia, de un proceso de crecimiento como seres humanos. Decíamos que los seres humanos somos seres complejos. En esencia, somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Cuando simplificamos mucho las cosas y hablamos de espíritu y materia, omitimos al alma. Hablar del alma humana, es algo fundamental para poder comprender cómo es que nuestra constitución biológica, energética, como constituyentes de todo lo que somos, pues ya sea que genera nuestra enfermedad o nuestra salud, así como nuestra realidad. Literalmente, por el espíritu en nosotros, somos también creativos. El alma humana está entre el dilema de ser influenciada por el cuerpo y sus necesidades o por la influencia del espíritu. Hasta el momento ha sido la sobrevivencia del cuerpo la que ha motivado al alma humana, es decir, está entregada a las necesidades del cuerpo. Pero ya es tiempo de que el espíritu influya cada vez más con su conciencia, intuición y comunión en unidad al alma. Nuestro cuerpo, como unidad biológica, está formado por distintos sistemas. El sistema circulatorio, que tiene como base el corazón y nuestras arterias y venas, que llevan sangre a todas las células y órganos de nuestro cuerpo. El sistema nervioso tiene como centro el cerebro y a través de la médula espinal, terminaciones nerviosas son como los cables que llevan información de ida y regreso a todos los órganos del cuerpo. El sistema respiratorio, básicamente por los pulmones y las vías respiratorias. Vivimos en un medio donde compartimos el oxígeno, entonces es a través de los pulmones cómo lo recibimos y se traslada
a través de la sangre por todo el organismo y exhalamos dióxido de carbono, donde está la interrelación con la vida. Las plantas hacen el proceso inverso. El sistema digestivo nos permite alimentarnos y por esos nutrientes, a través de la sangre, llevar lo necesario a todas nuestras células y tejidos. El sistema óseo es la estructura resistente que nos sostiene y el sistema muscular, que sería nuestra carne. Bueno, todo esto nos constituye, además de el sistema límbico, todas nuestras glándulas, donde se generan las hormonas, la química del cuerpo, que tiene que influir con nuestros estados de ánimo, cómo nos sentimos. Decíamos que también somos un alma. Y esta alma, ya sea que tenga influencia de la carne o del cuerpo, o del espíritu. De momento, el cuerpo arrastrado, deseamos, por su influencia, por su necesidad, en esta etapa evolutiva que teníamos hasta este despertar espiritual que ya estamos viviendo, ha sido el centro de la existencia. Pero las cosas están cambiando y el espíritu, lleno del poder divino, empieza a tener más influencia sobre el alma. Y se da dentro del alma una lucha entre nuestra naturaleza mundana y nuestra naturaleza divina. Es el alma la que a través de distintas encarnaciones va y viene de vuelta a la tierra. El propósito del alma es precisamente ese, aprender. Entonces, animando a la envoltura, a los seres humanos, nace, se desarrolla, lleva un proceso de aprendizaje a lo largo de su existencia y después desencarna para volver otra vez en este proceso. Mientras que el espíritu es eterno, infinito y divino. Podemos asimilar esto a partir de la siguiente enseñanza. El hombre es un destello divino, una imagen de Dios. Necesariamente los hijos tendrán que parecerse al Padre del que brotaron. Esta semejanza está en el espíritu, el cual está dotado de los atributos divinos y tiene vida eterna. El cuerpo humano es solo una vestidura fugaz. Yo soy la vida y estoy en todo. Por eso, nada muere. Fragmento de la palabra del Padre Celestial en el tercer tiempo. Esta circunstancia de concebirnos como parte del Espíritu Divino viene a modificar en mucho nuestra visión limitada de lo que era la divinidad, a la cual le dábamos forma y la identificábamos como un ser poderoso que nos observa, nos gratifica o nos castiga. De esta forma tan limitada de percibir lo divino, ahora estamos ante la posibilidad por la expansión de la conciencia de concebirlo precisamente como un espíritu universal, la conciencia primigenia, de donde todo proviene. Esa fuente de la vida y de la gracia que ahora en diversas corrientes que estudian no solamente espiritualidad, sino ya en el terreno de la ciencia, física cuántica, sobre todo la física moderna, esa parte de la física que trata sobre lo infinitamente pequeño y que pues está más allá muchas veces de la física convencional de objetos sólidos.
ha llevado a plantear que estamos dentro de un campo unificado. Ese campo unificado le hemos llamado de muchas formas. Precisamente la fuente, la divinidad, la conciencia divina, el ser primordial, etc. Porque ese campo unificado es como el manantial de las leyes que rigen la naturaleza, donde todo existe y es. Entonces, esto genera confusión en algunos de nuestros hermanos porque hace a un lado la separación y nos lleva hacia la unificación. La separación a partir de que nos sentíamos seres separados entre sí y separados de la vida, o como seres humanos en esa escala o en esa pirámide nos veíamos en la cima de las especies, sirviéndonos de ellas, pero no, resulta que estamos unificados, somos uno en Dios. Por otro lado, esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras oraciones o nuestras creencias forman parte de ese campo unificado. Y desde luego que tienen consecuencias, tienen un efecto. Con ese enfoque vamos a iniciar este paseo por lo que serían los fundamentos de la curación y la cirugía espiritual. En primer término, vamos a hablar de lo que es también el campo de la potencialidad. Decimos que la divinidad es esencia, presencia y potencia. Como potencia está la capacidad de hacer, de poder hacer. Y esto se manifiesta o se replica en lo que llamamos potencia. Y ya sea que estemos hablando de una galaxia, esa fuerza que atrae a las estrellas como nuestro Sol y a su vez a nuestro Sol y a sus planetas, forman una especie de, se le llama toroide a este campo energético, del cual decíamos las estrellas y los planetas como el nuestro, pues también lo tienen. Diríamos que es como su aura, como esa vestidura de gracia que constituye al campo energético humano. Ahí también está la réplica, el reflejo divino en el ser humano. No solamente decíamos somos una materia, un vehículo biológico de carne, sino que además tenemos asociadas otras cualidades. Decíamos, somos un alma y somos un espíritu. Bueno, por esas cualidades es que interactuamos con todo, interactuamos con nuestro entorno. El entorno cercano sería la Tierra, pero también con el universo. Estamos permanentemente conectados. Y al mismo tiempo, somos como un imán, atraemos lo similar a nosotros. Vamos a ver en qué consiste esta característica. Bueno, pues vivimos en un universo de energía. Todo es energía. La energía es como información. La materia, por ejemplo, es energía densa, pero es energía. También son energía los pensamientos, las oraciones, las intenciones y todo esto que como mundo estamos formando nos da indicios. No vemos muchas veces todo ese flujo de energía a nuestro alrededor, pero por ejemplo las microondas, las ondas de radio, las ondas de televisión, los sonidos, todo lo que viaja a través del espacio permanentemente
está saturando el universo, nuestras propias materias, nuestros propios sentidos, nuestro propio campo energético. Y la mente humana es un reflejo de la mente divina. Permanentemente estamos conectados al todo, a la fuente, a ese campo unificado, que es la fuente primigenia de la vida. Por esa situación o ese antecedente, resulta que los seres humanos somos multidimensionales. Por nuestra constitución como materias, como almas y como espíritus, nos desenvolvemos en el plano físico. A partir de un cuerpo físico, la materia, un cuerpo etérico que coincide con la materia, un cuerpo emocional y un cuerpo mental, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero también tenemos como constituyente un cuerpo astral y nuestro vehículo superior que puede moverse en el plano espiritual. Todos estos componentes nos permiten entonces, dadas las circunstancias, desenvolvernos en distintos planos. Como espíritus encarnados, de momento estamos en el plano físico y ya podemos, a partir de la meditación, incursionar en el astral. Nuestra percepción sensorial, o sea, lo que podemos captar a través de los sentidos, nos lleva a que por la dimensión física, o sea, a través del cuerpo, tenemos movimiento, equilibrio, sueño, alimentación, salud, etc. Todo lo que corresponde a la materia. Pero también tenemos una dimensión emocional a través de las emociones que pueden basarse ya sea en la música, en los afectos, en las relaciones, la naturaleza, nuestra relación con los animales, los niños, el arte, todo lo que influye en nuestras emociones. También tenemos el lado intelectual, nuestra dimensión racional, a través de tus pensamientos, la lectura, el estudio, el análisis, las reflexiones, la planeación y las conclusiones que podemos obtener. Por otro lado, nuestra dimensión espiritual está basada a través de la intuición y la sensibilidad, también de nuestra inspiración. Es nuestra conexión interna, es nuestra conexión con el universo. Y esto lo podemos potenciar o podemos percibirlo a partir de prácticas de meditación y teniendo un sentido de vida integral. Por otro lado, como seres humanos, y dado que tenemos un campo energético, lo que denominamos vestidura de gracia, resulta que nuestra biología, todo lo que nos constituye como órganos, tejidos, células, sistemas, tiene una relación con ese campo. Es decir, no está separado. Todo lo que energéticamente vamos a denominar o decir como luz nos rodea, nos influye, bueno, pues tiene una relación con toda nuestra biología, con todos nuestros órganos. Cuando nos preguntamos, ¿por qué me enfermo? Es en el terreno de los pensamientos y de las emociones donde podemos encontrar muchas respuestas. Por ejemplo, por reprimir mis emociones, asumir cargas que no son mías, renunciar a mis sueños, y esto me hace sentir triste, congoja, vivir con miedo, algo que tenemos en la actualidad. Resulta que esencialmente somos amor y andamos vibrando en la polaridad opuesta, en la polaridad negativa, con miedo. Entonces todo esto trae trastornos, guardar resentimientos, tener hábitos no saludables,
pero también dado que somos un alma y estamos yendo y viniendo al mundo, tenemos carga de vidas pasadas, también eso afecta. Y por otro lado, vivir sin pasión, sin tener objetivo, es decir, vivimos por vivir, sin propósito en la vida. Bueno, son algunas de las situaciones que nos pueden predisponer a, a enfermar. Decíamos que como seres humanos también somos complejos. Nuestro sistema endocrino, que tiene que ver con todas las glándulas que generan hormonas y que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo y que tiene que ver también con nuestras emociones, pues están muy influenciadas o tienen que ver con lo que nuestro campo energético es. Sobreponiéndolo, tendríamos aquí nuestro campo, una representación, y nuestros sistemas biológicos, nuestro sistema también energético. Esto es lo que se conoce como chakras. Bueno, pues esto está incesantemente trabajando. Este campo luminoso incesantemente, como si fuera un toroide, está permanentemente trabajando y está interactuando con nuestros pensamientos, emociones, palabras, intenciones, etc. Y tan es poderoso esta conexión que influye en lo que es nuestra genética. Como seres humanos, finalmente, por nuestro vehículo material, finalmente hemos de morir sobre la faz de la tierra como carne. Bueno, pues la genética guarda la experiencia de la vida y la hemos de retomar en otra experiencia. De todos los órganos que tenemos, el órgano energéticamente más poderoso, más que la mente, más que el cerebro, es el corazón. Es el que tiene una carga energética tremenda e influye todo lo que está a su alrededor. Es aquí donde vamos a recordar algunas de las enseñanzas acerca de la cosecha. Todo lo que siembras cosechas, o según la siembra será la cosecha. Fue una de las enseñanzas del maestro. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que hacemos en la vida a través de nuestro pensamiento, de nuestras intenciones, de nuestras obras. Y es que el universo, literalmente, por esa interrelación que hay entre somos una parte del todo, el universo te da lo que eres. Porque así como piensas, sientes. Así como sientes, vibras. Y así como vibras, atraes. Somos un reflejo del universo. Y tratándose de nuestra salud, todo lo que estemos generando en nuestra vida, ya sea con el pensamiento, las emociones, ya sea también con nuestras obras, con todo lo que hacemos, deseamos que hasta nuestras palabras y oraciones influyen. Bueno, pues todo eso va a tener un efecto en nuestro cuerpo, finalmente, en nuestra salud, enfermedad o salud. Aquí brevemente vamos a hacer alguna mención importante de esa relación. A partir de la relación que hay entre la columna vertebral con los órganos y las emociones. La columna vertebral es precisamente el canal por donde este flujo energético transita. Precisamente
es donde se encuentran a lo largo de su alineamiento pues los centros energéticos más importantes. Bueno, no solamente a nivel energético, sino también a nivel biológico. Resulta que del cerebro se deriva a través de la médula espinal todos los nervios que son como los cables que van a todos los órganos del cuerpo, a todos los órganos. En esta zona de cervicales, básicamente la energía. Los órganos que se encuentran por aquí: ojos, nariz, oído, garganta, rostro, piel, huesos, etc. Y esto nos da equilibrio. Por otro lado, las emociones en todo lo que es la espalda superior. Y toda esta zona tiene que ver con corazón, pulmones, vesícula, hígado, estómago, páncreas, etc. Varios órganos. Abajo en la zona lumbar tenemos el sostenimiento. Todo lo que es el abdomen, el apéndice, el útero, vejiga, nervio ciático, próstata, etc. Y por último, en el sacro tenemos un espacio para tener control y seguridad. Los órganos genitales, riñones, hemorroides. Y por último, allá en la base, en el coxis, los deseos. Hay una relación entonces entre lo que es las emociones y la columna vertebral. La enfermedad la podemos entender como una alteración del equilibrio físico, mental, emocional y o social de los individuos. Cuando estamos sanos, que hay un equilibrio biológico, mental y social en nosotros, bueno, pues nuestra aura va a ser luminosa, va a haber equilibrio, los colores son vivos, las líneas están sin distorsión y hay un balance en los colores, es decir, un aura sana. Pero cuando tenemos un cuerpo energético enfermo, hay colores apagados, hay bloqueos, hay disturbio, hay colores dominantes más oscuros que luminosos, y la ausencia de colores como el color brillante, el dorado, el naranja, el amarillo, indica que nuestra aura está enferma. Es ahí donde está la posibilidad de la sanación espiritual como terapia. ¿Por qué influye la curación espiritual o la sanación espiritual en el bienestar nuestro? Pues porque se da a nivel energético. Precisamente es en ese espacio del aura o de nuestro campo energético donde se hace la entrega. Durante muchos años en nuestras congregaciones, algo por lo que se sostiene la corriente espiritualista es por la curación y por la cátedra, pero la gente llega para curarse. Ha pasado el tiempo y es necesario replantearnos muchas cosas, entre ellas preguntarnos: ¿deseamos curarnos o queremos sanarnos? Ya que todas las cosas las podemos abordar desde dentro o desde fuera, cada uno de nosotros elige. La curación viene de fuera. Está relacionada con las enfermedades y dolencias. En un estado inicial, vamos a decir, de recién llegados, pues lo que buscamos es quitarnos el problema. Precisamente buscamos una ayuda exterior a nosotros. Vamos y tocamos puertas o vemos dónde nos pueden ayudar, y precisamente queremos que nos lo quiten, como sea. Pero resulta que pasa el tiempo y ya es necesario preguntarnos:
que hemos aprendido después de N años de seguir en lo mismo. Y es que la sanación proviene desde dentro. Está relacionada con la transmutación del sufrimiento, la insatisfacción y la infelicidad. La sanación es esencialmente espiritual. Pero para que la sanación sea integral, debemos considerar, como vamos a ver a continuación, un cambio en nuestra mentalidad. No es lo mismo sufrir a ciegas, repitiendo las mismas pautas de pensamiento, de comportamiento, haciendo lo mismo, porque al fin y al cabo me ayudan y vamos a decir, de curación en curación me la llevo. Nos volvemos en cierta forma adictos a la curación, a la dependencia de ser curados. Cuando en nosotros identificamos la causa de nuestro malestar y hacemos lo necesario para transformar ese malestar en bienestar a propósito de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, estamos en un camino de despertar espiritual, verdaderamente. Ordinariamente, a nuestros recintos llega el paciente, la persona que busca, que tiene problemas, y a través de la curación se le conduce a la sanación, fundamentalmente a través de terapia espiritual, vamos a decir, del cuerpo de media unidad que entrega la sanación. Y por su conducto también al mundo espiritual, cirugías o simplemente curación. Pero este es el esquema. Esto de alguna manera hace que los recintos se mantengan con presencia física de hermanos y que cada terapeuta espiritual tenga su parcela y bueno, se funcione de tal manera que el cuerpo de media unidad es el que entrega la sanación. Y esa es la relación con el mundo espiritual. Bueno, pues este enfoque habría que empezar a considerar cambiarlo. En estas condiciones en las que estamos ahora, que precisamente viene a despertarnos, a echarnos un balde de agua fría en la cara, vemos que esta manera dependiente en la que se ha conducido a las pacientes puede no ser la correcta, porque resulta que el recinto, pues como espacio de aprendizaje, de congregación, debe seguir existiendo, claro que sí. Deben seguir existiendo nuestros hermanos también que entreguen la curación, pero ya el paciente, nuestros hermanos que llegan, sobre todo los nuevos, deben tener nuevos horizontes, es decir, deben acceder a una sanación más directa con el mundo espiritual, es decir, a través de la curación, de la, diríamos, autosanación, a través de la autosanación. Hay recursos, pueden hacerlo. Y por otro lado también pueden tener posibilidad de un encuentro con el mundo espiritual de manera directa. El esquema básico se puede conservar. Es necesario tener experiencias, es necesario tener una base de hermanos que aprendan y transmitan la enseñanza. Pero ya el paciente no debe ser dependiente. Debe haber una posibilidad de que en estos tiempos de transformación, vamos a decir, universal de las cosas como lo estamos viviendo, pues el paciente tenga un camino ahora para desarrollar o cultivar su espiritualidad a partir de lo que es la curación o la sanación más amplio, ya no restringido, más directo. Y también más pronto. Ya no se puede tardar ahí
años en aprender conceptos básicos sobre las cirugías espirituales. Las cirugías espirituales se realizan en nuestros recintos a partir de la mediunidad. Un hermano recibe por canalización mediunímica a un espíritu curativo, que es el que la realiza. La cirugía se da en el cuerpo etérico, se realiza en el cuerpo sutil etérico, que es el primero de nuestros cuerpos energéticos. Mencionábamos que los seres humanos tenemos, aparte del cuerpo físico o la materia, tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, como vehículos en este plano físico. Bueno, pues la cirugía se da en el cuerpo etérico. Este cuerpo etérico coincide con el cuerpo físico. Tiene sus mismas formas y también sus mismos componentes. Por eso es que, así como existe, vamos a decir, un hígado como órgano, un hígado material, también existe un hígado etérico, y es ahí donde se hace la cirugía. Entonces, el ser espiritual, el espíritu, en este caso de algún cirujano o un curativo, puede acceder precisamente a ese órgano, no físico, sino etérico. Por otro lado, el mundo espiritual de luz, que así denominamos nosotros, otros le denominarán médicos del cielo, por decir algo, estamos hablando de lo mismo. Necesitan, cuando se realiza una cirugía espiritual, de una canalización, es decir, auxilian a una materia que sirve de conducto. Entonces, a través de la materia realizan el proceso. Es decir, pueden remover órganos dañados, poner algunos aparatos espirituales donde se requieran, y pueden también restaurar el campo energético. Esta es la cualidad de este tipo de cirugías o de sanación. Trabajan a nivel energético. Entonces, cuando un sanador espiritual da pase, pensemos a un curativo o cirujano, pues a través de su entrega, lo que sucede es que está canalizando a esa entidad espiritual para realizar el proceso que se requiera. Es así como, a través de la imposición de las manos, en este caso del conducto que está sanando, se puede apartar todo ese bloqueo energético, todo ese moco energético que está obstruyendo el flujo de la luz, que está obstruyendo el campo energético, y por lo cual también se manifiesta enfermedad. Bueno, pues se aparta. La ventaja primordial en una cirugía espiritual es que los cirujanos espirituales disponen ilimitadamente de los recursos para poder llevar a cabo lo que se requiera. Aquí, como ejemplo, está una situación en los riñones. Un riñón está caído y además tiene problemas aquí con un conducto urinario. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? A nivel del cuerpo etérico, el cirujano corta la parte dañada del conducto urinario y lo sustituye con uno nuevo. Bueno, ¿y de dónde lo saca? Es ahí donde está la situación ventajosa en la operación o cirugía espiritual. Por eso digo que casi ilimitadamente o ilimitadamente se dispone de los recursos. Entonces, estos
vamos a decir, dispositivos que puede cortar energéticamente la parte dañada y volver a colocar y acomodar el riñón caído para dejarlo reconstruido, y al riñón acomodado lo puede hacer el cirujano espiritual. Ojo, esto es a nivel energético, en el cuerpo etéreo. ¿Qué es lo que se espera después de haber hecho lo anterior? Que esto se refleje en el cuerpo físico. Y es ahí donde entra en acción necesariamente la participación activa del paciente. Porque para que esto resulte y no vuelva a tener una condición similar, o de plano esto no se manifieste en su circunstancia física, necesita transformar su forma de vivir, básicamente pensamientos y emociones. Las cirugías espirituales, hasta marzo del año pasado, las estábamos haciendo presencialmente. Necesariamente el paciente llegaba, se colocaba en un camastro y el curativo entregaba. A partir de la circunstancia que estamos viviendo, y por consultarles precisamente a nuestros hermanos del mundo espiritual si esto se podía hacer a distancia, empezamos a canalizar en función de un hermano que se presta para realizar en él la cirugía, y por proyección astral, el mundo espiritual entrega a todos los que estén preparados en ese momento. Por eso, de alguna manera, sincronizamos los tiempos de inicio y también sincronizamos el hecho de que lo que se va a atender sea similar. Pues hasta ahí entendíamos las cosas y así estuvimos trabajando también a distancia un buen tiempo. Prácticamente desde el mes de mayo hasta la fecha. Por circunstancias, nuestra capacidad de prestar la atención y la necesidad también de atender a hermanos con enfermedades diferentes, y debido a que se presentaron ante nosotros cirujanos de diferentes especialidades, pues vamos en adelante a canalizar a varios cirujanos a la vez que trabajen en diferentes patologías o enfermedades. A partir nuevamente de un hermano que se preste como paciente de un curativo, pero este curativo, que sería el cirujano general, puede dar la pauta a que hermanos cirujanos como el cardiólogo o el hermano que tiene que tratar con el urólogo, con sistema urinario, por ejemplo, u otros, hagan su labor. Entonces, esto va a tener que llevarse a cabo a la brevedad. Vamos a ir asimilando experiencias en función de lo que resulte. De momento tenemos buenas expectativas porque hasta donde les hemos consultado a los hermanos espirituales, esto es posible realizarlo. Al parejo vamos a generar ayuda para que los hermanos que tienen algún problema en su materia o en su mente puedan realizar otras actividades. No se pueden quedar nada más en la cirugía. Miren, antecedentes de lo que hacemos hay en varias partes del mundo. Un papel muy destacado ha ocupado un país hermano nuestro, Brasil, donde pues una congregación espírita realiza cirugías espirituales comunitarias, colectivas. En este caso vemos aquí como a 20 pacientes simultáneamente, pero presenciales. Los tiempos han cambiado mucho y siguen cambiando en vertiginosa carrera. Entonces, el mundo espiritual
eh, que nos ayuda, tiene también ya la ayuda de hermanos, vamos a decir, pues de hasta otros planos, así lo dejamos, de otros planos. Podemos interpretar otros mundos como querramos, pero la ayuda ahora es importante, es decir, es más significativa que antes. Sin embargo, sigue siendo nuestra intención la que hace posible su participación. Entonces, nosotros, no nuestra necesidad, no nuestro agobio, sino nuestra decisión de hacerlo, de llamarlos, de incorporarlos a nuestra labor para que nos ayuden. Bueno, es eso lo que funciona. ¿Y cuál es el pronóstico de la sanación espiritual? Es decir, ¿me voy a curar si inicio un propósito de sanación? Y bueno, hay que recordar y tener presente siempre que la enfermedad es el mensaje que nuestro cuerpo da a nuestra alma. En ese mensaje pues nos está indicando que algo no anda bien en nuestra vida, algo que tenemos que transformar. Por eso la sanación es algo interno, viene del interior. Y como resultado de esa voluntad de transformación, de querer sanarnos y de iniciar un propósito de transformar nuestra existencia, sanando el alma, pues simplemente hay que tener presente que de nuestra siembra siempre habrá una cosecha que levantar. Es decir, que como resultado de nuestro propósito y esfuerzo, siempre va a haber algo positivo. Aunque algunas veces no en los términos en los que esperamos se dé ese resultado. Por eso a la sanación hay que ir con propósito, sin condicionar el resultado. Abandonando el condicionamiento al resultado, el disfrute está en el camino, la sanación está en el mismo tránsito que vamos realizando hacia ese estado ideal. Hay que tener presente que somos un reflejo divino y estamos creando nuestra realidad. La situación ideal que queremos vivir, pues hay que empezarla a percibir desde dentro nuestro. Es transformadora, viene a regenerar no solamente el aspecto interior, sino que esto termina por reflejarse después en la realidad material de nuestra vida diaria. Y por si esto fuera poco, hay que tener presente que en ese ir y venir en cada encarnación, de hecho en cada vida, tenemos una huella. Y ya sea que para bien o para mal, modifiquemos nuestra genética con nuestros pensamientos, acciones, intenciones elevadas, o al revés, una vida dedicada al ocio, o al vicio, o simplemente inmóvil por el miedo, por la conmiseración, pues va a hacer que decaiga nuestro estado de salud, el estado de salud de nuestro ser integral, cuerpo, alma y arrastrando al espíritu. Entonces, saber que en nosotros está la posibilidad de configurar nuestra existencia hacia el bien que queremos para nuestra vida, nos hace tener una soberanía sobre nuestro ser, algo que pensábamos que no existía, que la vida nos va dando premios o castigos un tanto al azar, o que es incomprensible para nosotros. Pero somos un destello divino, un reflejo de la divinidad sobre la faz de la tierra, y estamos generando nuestra realidad en cada momento. Así que cada pensamiento, cada emoción, cada voluntad de hacer algo,
hasta nuestras creencias, nuestras oraciones, nuestras palabras, absolutamente todo está configurando nuestra realidad. Entonces, estar consciente de ello es ir transformando nuestra vida hacia lo que queremos y terminar con ese proceso de vida, muerte y resurrección. Ese proceso de vida, muerte y renacimiento se da porque en la necesidad de aprendizaje, pues siempre hemos optado o habíamos optado por el aprendizaje del dolor y el sufrimiento. Por eso, en este tiempo, en esta tercera era, tiene que terminar. Es decir, podemos aprender sin sufrir. La luz de la conciencia ha de instalarse a plenitud en nuestra existencia a partir de que nuestro espíritu, que es nuestra esencia vital, tome las riendas de nuestra existencia. De no ser así, pues vamos a tener como auxiliar, como maestro al dolor para que hagamos algo. Nos encontramos ante una situación inédita, pero que no precisamente surge ahora, sino es algo que, si somos observadores, en nuestros recintos ya es necesario plantearnos hacer cosas diferentes. Necesitamos plantearnos un sistema integral de sanación y entrega espiritual, donde el objetivo ya no sea nada más estar curando gente, porque así no avanzamos como congregación ni como humanidad, porque resulta que volvemos a nuestros hermanos pasivos y nosotros mismos no vemos más horizontes, más allá que curar hermanos. Entonces, si el propósito es espiritualidad, vamos a tener como espacio de aprendizaje la cátedra, como espacio de sanación tenemos la curación y la cirugía espiritual, como un espacio de práctica para ir manifestando los dones y atributos del espíritu, oración y meditación, y un espacio de acompañamiento donde los hermanos que por necesidad llegan ya no vean nada más el horizonte de la curación y la cátedra, donde básicamente tenemos una actitud devocional, no de aprendizaje y de incorporación a la vida de esa enseñanza. Entonces, la relación entre lo que es el recinto y nuestros hermanos que llegan debe abreviar el espacio de tiempo para que accedan a una espiritualidad de manera directa, vivenciada, y se les acompañe en el proceso. No se les tenga que indicar qué hacer puntualmente. Es un acompañamiento que los lleva a descubrir sus cualidades en ellos mismos. Y esta circunstancia de enfocar ahora en nuestras congregaciones un espacio de aprendizaje, de entrega, de práctica, desde una nueva perspectiva divina en la que el Padre está también en nosotros, porque eso es la base de todo. Como esencia, presencia y potencia está en nosotros. Nos debe llevar también a sentir y a vivir una experiencia diferente de Dios. Esencialmente como amor, es la vida y la vida que tenemos, como verdad, como sabiduría, como alma, como espíritu y como principio generador de todo. Algo que nos cuesta es entender que Dios está en todo, pero precisamente es el alma
como espíritu individualizado, lo que la divinidad toma para aprender a sentirse a sí misma, para poder expresarse en su creación, para poder descubrirse. Y precisamente el alma es la posibilidad que tiene un espíritu, es la posibilidad que tiene el espíritu de manifestarse en forma individual. Individuo precisamente tiene esas dos raíces. Indi, que es indiviso, único, separado, pero por otro lado es dual, y es ahí donde está permanentemente unificado a la divinidad, a ese espíritu que es todo, y formamos parte de él. Entonces, en este nuevo enfoque de curación y sanación, el esquema tradicional que hemos seguido en nuestros recintos es que la curación y entrega se transmiten al paciente. El paciente recibe en forma pasiva, es decir, se presenta y acaso sigue las indicaciones que le dan en una curación sobre su salud, sobre su proceso de sanación. Pero la fe se cultiva en el que hace la entrega, porque los dones que se utilizan son los de quien hace la entrega. Y se pone atención en resolver el problema del paciente. Estoy siguiendo el esquema tradicional. Alguien puede decir, bueno, pues de qué otra forma puede ser, ahorita vemos. Esto genera dependencia, pasividad e indolencia, y también una falta de experiencias espirituales, por la falta de conexión divina. Me estoy refiriendo de los pacientes, porque en este esquema, pues, sin querer se genera esa dependencia. Ahora, si se realiza una curación y sanación centrada en el paciente, la sanación y entrega se construyen en el contexto del paciente, de su circunstancia. El paciente está implicado activamente en su sanación. Se le dan elementos y fundamentalmente él va a tener la carga. De esta manera se cultiva la fe del paciente, es decir, tiene una autoconfianza. Los dones que se utilizan son los del paciente, no los del que está haciendo la entrega. Se pone atención en el hacer que el paciente crezca. O sea, no se le resuelve el problema, sino se pone atención en que el paciente, por sus recursos espirituales y sus medios, tenga ese crecimiento. Bueno, realizando esto se busca generar una capacidad de autoayuda, autodirección, para que el hermano o hermana que esté en este proceso tengan soberanía y responsabilidad de sí mismos y haya conexión divina y experiencias espirituales, pero de primera mano, en ellos y la divinidad. Entonces, con sus asegúnes, en ese proceso nos encontramos. Ahora, hay que tener presente que la mente es un centro de creación. Como reflejos de Dios, la mente humana es un reflejo de creación. Los pensamientos, todo lo que se genera en nuestra mente tiene una conexión con ese campo unificado, universal. Y sin darnos cuenta estamos creando realidades. En primera línea, nuestra salud o nuestra enfermedad. Literalmente, si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra vida. Hay que tener presente que en esa escala de perfección que simbólicamente tenemos en nuestros recintos, cada peldaño es un nivel de conciencia. Conciencia, darnos cuenta, empezar a manifestar el espíritu. Puede resultar más cómodo seguir en el estado actual, que me curen cada que me enferme. Y como no cambio
mis procesos de pensamiento, mis emociones, mis actos, mi conciencia, pues sigo igual y me vuelvo dependiente. Es lo más fácil. Pero esto que aparentemente es fácil, tiene un costo tremendamente grande. Aquí abajo es donde está el sufrimiento y el dolor, el agobio, el ir y regresar repitiendo otra vez las mismas experiencias de la vida, porque no las aprendemos. Aquí abajo la vida se vuelve insoportable ante las situaciones que llegamos a vivir como dolorosas, intensas. Entonces, la invitación es a ir escalando, ir haciéndonos de nuevos procesos de conciencia para que accedamos a una conexión personal, íntima, con el Espíritu Divino. Es una experiencia que una vez que se siente, que se vive, pues de ahí para adelante. Y las posibilidades no solamente son una vida de bienestar, sino de crecimiento y expansión, de terminar con ese proceso de ir y venir en la reencarnación. Es tiempo. Este video ya quedó en sí algo grande en tiempo y no es el propósito seguir abundando en lo que será tema eh, pues de otro video, pero sí la invitación es a valorar que ese poco esfuerzo que hagamos en transformar nuestra existencia a partir de pensamientos, emociones, actitudes, actos, intenciones, bien vale la pena. Hay que darle cancha al espíritu, que tome nuestra existencia. Y bueno, al parejo de todo esto, hay que recordar que tenemos herramientas. Estas que voy a mencionar no son las únicas, pero son las que podemos tener en lo inmediato. La posibilidad de relajarnos a través de la respiración, del ejercicio, precisamente la respiración consciente para estar aquí y ahora, darnos cuenta de las cosas. No nos cuesta y es algo sencillo. La oración espiritual, que fundamentalmente es interior. La meditación como espacio de silencio, de introspección interna. El desalojo, saber que tenemos recursos, no solamente los marcados o los hermanos que tienen cargo, todos los hermanos, incluyendo los hermanos del pueblo, tienen esa posibilidad de realizarse un desalojo con sus manos, con intención, con palabra, bendecir el agua que bebemos. Nuestro bálsamo era necesario ir al recinto a prepararlo, saber que lo podemos hacer, porque tenemos el recurso del Espíritu en nosotros cuando tenemos intención, cuando tenemos amor. Cambia las cosas, cambia el enfoque. Ponemos a nuestros hermanos en el camino de sentirse capaces de hacer las cosas. La imposición de manos, también amorosamente cuando frotamos nuestras palmas y con esa intención de entregar amor, estamos entregando bálsamo. Tener hábitos saludables es hacernos responsables de nosotros en la alimentación, en el descanso, en el aseo mental que necesitamos. Manifestaciones de amor. Esencialmente somos amor. Y cuando tenemos miedo, cuando tenemos ese tipo de emociones negativas, nos apartamos del amor, nos ponemos en la polaridad opuesta. No lo sabíamos. No sabíamos hasta qué punto nos hacemos daño. Bueno, pues hay muchas formas de manifestar amor y la primera es considerarnos y perdonarnos por todo lo que hemos hecho. Adiós con la carga del remordimiento y de la culpa que se nos ha impuesto. Hay muchas formas de entregar amor.
creación de sincronías. Cuando ponemos atención en lo que estamos haciendo o en lo que queremos realizar, estamos generando precisamente las condiciones para que eso se manifieste en nuestra vida. Es necesario aprender desde lo básico hasta crear esa vida que queremos, pero está en nuestra atención y desgraciadamente ponemos atención en lo malo y eso atraemos. Por eso es muy importante en este momento ya no seguir alimentando lo que no queremos. Este mundo está así porque, bueno, a eso nos han llevado. Por esa circunstancia, le estamos poniendo atención a lo que no queremos, a partir de la información que recibimos, de miedo, de angustia, de muertos. Y eso mismo estamos nosotros procesando como realidad. Hay que ser conscientes de ello. Por otro lado, es importante saber que podemos entrar al terreno de qué es lo que está causando emocionalmente mi problema. ¿Qué emoción negativa me ha llevado a tener tal o cual problema de salud? Bueno, pues una vez encontrada hay que trabajar en la corrección emocional de esa falla. Ya está en nuestras manos esa posibilidad de hacerlo. No sabíamos, ahora ya la tenemos y está en nuestras posibilidades hacer algo. Pues hasta aquí este paseo, hermanitos. No fue algo que haya sido preparado con mucho tiempo de preparación, de estudio. Simplemente hacía falta y casi que como va ante la necesidad que tenemos el próximo viernes, pero ya lo tenemos. A partir de esto iremos mejorándolo. Quiero terminar con una aclaración. Esto que se presenta es lo que hasta el momento percibimos a partir de la experiencia propia. Y está en proceso de transformación, está cambiando, así que esto no es la última verdad. Puede tener mucho de verdad o poco de verdad, según ustedes lo sientan. Pueden estar totalmente en desacuerdo, se vale, no pasa nada, pero busca poner sobre la mesa otras posibilidades que ya necesitamos incorporar a nuestra práctica curativa. Saludos, hermanitos, y hasta la próxima.